Buen día, voy a hablar sobre modelos de ciudadanía. A manera de introducción para entrar a este tema, debemos recordar que el ser humano es un ser social por naturaleza, que requerimos de la interacción con otros individuos para poder vivir. Por ello, desde épocas muy tempranas en la historia del hombre se formaron grupos o colectivos en los cuales el ser humano pudiera desarrollarse. Teniendo eso en cuenta, es entendible la importancia que se le ha dado al estudio de la vida del hombre en comunidad. El concepto de ciudadanía se ha tratado desde la Grecia clásica, pero no fue sino hasta el siglo XX en el cual, por trabajos de Thomas Marshall, trata de conceptualizarse de forma sistemática este concepto. La condición de ciudadanía entonces abarcaría tres tipos de derechos: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos económicos, los cuales son otorgados por parte del Estado, que es una fuente de reconocimiento al individuo cuando es reconocido como ciudadano. El Estado, en relación al individuo, forma parte, la parte fuerte o la parte soberana sobre el individuo, por lo que básicamente la ciudadanía consiste en la pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política. Para Marshall se vinculan dos condiciones a la figura del ciudadano: los derechos de sangre, que es el derecho a relacionarnos con otras personas, y el derecho territorial. En la concepción de Marshall se prioriza una identidad cultural colectiva unívoca, pero debemos preguntarnos, ¿es la ciudadanía algo que se pueda entender de una única manera? ¿La ciudadanía debe estar vinculada siempre a un Estado o a una nación determinada? Pues para ello existen tres modelos de ciudadanía que son los que han configurado nuestra más reciente historia sociopolítica, diferentes formas de entender la ciudadanía, los cuales los tres más importantes son la ciudadanía liberal, la ciudadanía republicana y la ciudadanía comunitarista, siendo la comunitarista y la liberal dos extremos opuestos, mientras que la republicana trata de poner un punto intermedio al concepto. Empezamos con la ciudadanía liberal, la cual se caracteriza por defender entre sus puntos principales la libertad. Es concebida como la no interferencia del Estado con respecto a la voluntad soberana del individuo. Se considera como la libertad negativa y se entiende que solamente el individuo puede llevar a cabo el ejercicio de la libertad efectiva. Y como elemento más importante de este concepto está el individualismo, en el cual el bien individual prima sobre el bien común y la finalidad del Estado es mantenerse neutro, es decir, permitir la libertad de los individuos sin interferir en ellos. Seguimos ahora con la ciudadanía republicana, que se caracteriza por defender los siguientes puntos. Aquí ya cobra más importancia el vínculo del individuo con la comunidad. El individuo aún puede desarrollar sus fines propios siempre y cuando no vaya en oposición o en contra al principio de lo público o de la comunidad. Sea esta consideración o se considera esta como la libertad positiva, y se hace hincapié en la educación del ciudadano en las virtudes públicas y se enfoca la justicia de manera que primen los derechos del ciudadano en lugar de los derechos del hombre. Pasando finalmente al opuesto de la ciudadanía liberal, es la ciudadanía comunitarista, en el que ya prima el bienestar de la comunidad o de un grupo del grupo mayoritario sobre la del individuo, poniendo por delante los vínculos grupales con respecto a la libertad individual. En este modelo, el Estado no puede ser neutral como lo era en el liberal, sino que interviene en defensa del bien común. Como consecuencia de esto, el individuo se ve absorbido por la comunidad a la cual pertenece, de manera que se lesiona el desarrollo autónomo de los individuos. Además de estos tres tipos importantes de ciudadanía, hay otros que cabe destacar, entre los cuales se encuentra la ciudadanía diferenciada, en la cual se sostiene que hay un grupo mayoritario, que cuando hay un grupo mayoritario que ostenta la posición dominante, hay cierto grado de injusticia, por lo que se pretende aplicar políticas a favor de los grupos minoritarios. Otra ciudadanía que se observa es la ciudadanía multicultural, en la cual se identifican tres grupos, o se clasifican en tres grupos que tienen sus propios derechos, entre los cuales están los grupos desfavorecidos, que pueden ser mujeres, niños, homosexuales, entre otros, que deben tener derechos esenciales por un espacio de tiempo determinado. Los otros son el grupo inmigrante o la minoría ético-religiosa, que son acreedores a derechos multiculturales, y las otras son las minorías nacionales, los cuales exigen derechos de autogobierno. Otra ciudadanía es la ciudadanía posnacional, que reconoce la necesidad de estados posnacionales, los cuales en esencia rompen la vinculación ciudadana al estado o nación determinado.
Y finalmente está el cosmopolitismo cívico, que consiste en defender un sistema global de derechos y deberes que vaya más allá de los aspectos como el lugar de nacimiento o de residencia para dar el derecho de ciudadano. Como conclusión, después de estudiar estos tipos de ciudadanía, debemos recordar que el ser humano debe vivir en comunidad constantemente, por lo que es importante tratar estos temas y reflexionar acerca de ellos. Entonces, en base a esto, deberíamos preguntarnos qué clase de modelo de ciudadanía es en el que vivimos o el que se aplica en nuestro entorno, y después de repasarlos, cuál es el modelo más adecuado para vivir, cuál es el más acorde a nuestro pensamiento y a nuestra forma de ver la vida.